Me encanta la gente capaz de expresarse a través del arte. Me encanta dejarme sorprender, inspirarme, abrirme a nuevos universos frente a un cuadro, una escultura o un monumento, porque al contemplarlo, todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto, porque el arte solo existe si hay alguien que lo admira. Me inspiran los coleccionistas tradicionales, apasionados que disfrutan creando su colección, amantes del arte y con responsabilidad social. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio, conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Bienvenidos. Hoy cruzamos el charco para conocer a uno de los coleccionistas privados más influyentes de Colombia, José Darío Gutiérrez, creador, junto a su mujer Vicky Turbay, de una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo colombiano y gestor del proyecto Bauché, del que nos hablará en esta primera parte de la entrevista, a través del cual conoceremos además la historia de la Bauché, la obra de Rómulo Rosso que marca el origen de la modernidad colombiana. El concepto del proyecto Bauché es un esfuerzo que se hace para que se tomen informaciones debidamente informadas sobre el arte en América. Hoy en día, como te decía, se crece hacia allí, de que lo que se produce en Colombia, ojalá cada vez tenga mayor espacio en esas revisiones regionales o mundiales que se hacen. Cuando te hacía referencia a esas exposiciones como Perder la forma humana o Subversive que se hace en Berlín, que qué país con más problemas de subversión que Colombia, y se hace una exposición sobre esos temas subversivos y Colombia no está. Es que ¿sí me entiendes? Entonces la explicación es que no hay investigación primaria, no hay documentación primaria, no hay una presencia, digamos, asequible de esos procesos, y esa es la misión del Proyecto Bauché, que yo me defino, digamos, como un coleccionista activo, pero activo multivectorial y bastante, digamos, partiendo de un relacionamiento complejo. Ya esto que te estoy diciendo seguramente suena enredado, pero es la única manera de afirmar que mi aproximación es compleja. Vengo desde la complejidad, creo en la complejidad y en consecuencia enfrento las situaciones entendiendo que se requieren diversas acciones multivectoriales, convergentes o divergentes, para que el propósito que uno tiene se alcance. Y ese propósito es darle un lugar o permitir de que lo que se ha producido en Colombia y que se puede considerar como arte colombiano, que es un término que también es pues digamos que como tal uno de los desafíos es desfigurarlo, en el sentido de que sí, se acepta que el arte es un conocimiento o una habilidad universal, como es el lenguaje, sin tener que entrar a categorizar español, inglés, latino, lo que sea. Lenguaje es lenguaje, y el desafío no es que algo sea más importante que otro porque esté en latino, porque esté en español o porque esté en inglés. Obviamente hay sistemas de circulación que favorecen una u otra lengua, y lo mismo sucede con el arte, pero entonces resulta que esa lengua, que sería lo que sea el arte que se ha hecho en Colombia, pues de poco tiene de apreciación tanto local como afuera, y ese es el concepto de Proyecto Bauché. Que comenzaba en el 2008, creo. Formalmente, digamos legalmente, y también como decisión de visibilidad, y corresponde a un hecho, a un devenir que tiene mucho que ver con España, pero básicamente con Sevilla, y que tiene que ver con la época de los nacionalismos. Le iba a preguntar por el significado del nombre. Puede ser o la primera generación modernista, creo, ¿no?, de artistas colombianos. Ese y es el también hay punto. como una leyenda. Exacto. Ese es exactamente el punto, exactamente ese es el punto. Cuando uno nace en la época en que se impone una universalidad del arte, que luego yo en ese momento la intuía, pero que últimamente está requete confirmada, que es una situación geopolítica muy parecida a la que tenemos hoy. Bueno, parecida no, la misma que tenemos hoy,
de una incidencia norteamericana sobre el deber ser del mundo. Latinoamérica es particularmente impactada por esa acción cultural que se realiza a partir que se le encarga al MoMA de Nueva York y que lo viene ejerciendo pues desde muy temprano, casi que desde su fundación. La misión del MoMA es establecer un canon de arte o de qué se considera arte, y finalmente pues la tendencia es a que sea un arte no problemático y que en los años 50 se incrementa como barrera para la introducción o para la influencia soviética. Fíjate, es que es increíble que llevemos y que volvamos a la Guerra Fría pura y simple, ¿no? Entonces, yo nazco en esa época, en una ciudad, en una región que tiene unas características particulares, que es Medellín, Antioquia. Ese es un tema, digamos, que se reconoce como que es un lugar que tiene una incrementada autopercepción. La zona de Antioquia y lo que podría llamarse la antioqueñidad está muy cargada de elementos de autoestima alta y de valoración con los mismos riesgos que eso conlleva. Sigue siendo una sociedad muy endogámica, por ejemplo, que es algo de lo que yo critico y de alguna manera agradezco haber salido temprano de allá, pero con la semilla sembrada. Entonces, cuando yo empiezo a tener, no sé por qué, bueno, realmente en la familia había, digamos, unas cercanías con las artes básicas, más en música, por ejemplo, que en las artes propiamente. Mi mamá sí era profesora de arte y de iniciación musical y cosas de esas en colegios, ¿no? Pero la familia de ella y mi papá propiamente y la de mi papá fueron músicos siempre. Y de hecho hay una relación digamos, fuerte con la música, con España directamente. Bueno, ellos son españoles por el lado de mi mamá, y mi tío pues fue uno de los grandes investigadores de la música española, no tengo muy claro, de Tomás Luis de Victoria. Cosas de ese estilo, pues que es lo que uno como que va viendo, y que en la casa, en lugar de estar la Última Cena y el Sagrado Corazón de Jesús, pues había obras de arte, no sé qué tan importantes, pero sí de ese círculo cercano. Entonces, tal vez por eso muy tempranamente me preocupo por entender qué es lo que se propone en el arte como valioso, y me encuentro con que esos son los años 60, con que hay una influencia claramente norteamericana. Bueno, sí, desde ese momento estaba muy marcada, y hay una persona que sí fue determinante y sigue determinante en la apreciación del arte colombiano y latinoamericano, que se llama Marta Traba. Es una figura que ha sido muy estudiada por todos los latinoamericanistas, que es una persona que en los años 50 la valoro yo como una gran comunicadora y una gran estratega de la comunicación, porque llega aquí formada, es una escritora argentina casada con un intelectual colombiano de alto acceso a las esferas del poder. Llegan a Colombia después de haber pasado una temporada como diplomáticos en Italia, temporada que ella aprovecha para formarse en arte, y llega a Colombia en el año 55, algo así, y básicamente lo que dice: ustedes no saben nada, yo les voy a enseñar lo que es el arte, y lo logra también, que aún hoy quienes tienen intereses directos con esas valoraciones que ella hizo en ese momento, aún la invocan. Tú todavía vas a una galería, digamos, y te dicen, si llegas como extranjera y dices: quiero una obra colombiana que tenga, digamos, que sea representativa, seguramente te van a mostrar obras de 2 o 3 artistas, y la afirmación o respaldo que te van a hacer: este pintor fue el que valoró, que puso en lugar Marta Traba. Es una expresión todavía del día a día. Y esa, digamos, es mi primera reacción, porque esta tierra, como te digo, valora mucho lo ancestral, en un dilema que todavía se mantiene entre lo folclórico, lo popular y lo ancestral. Esos 3 términos no se definen muy bien, pero en la casa sí se definía. ¿Por qué? Porque mi abuelo paterno fue el recopilador de lo que en su momento se llamaba el folclore antioqueño. Entonces,
el concepto de lo raizal, de las coplas tradicionales, de los personajes tradicionales del campo, los mitos indígenas o populares, pues en la casa estaban, porque estaba la figura del abuelo que había recogido todas esas leyendas, mitos, dichos, historias. Los chistes que se contaban en la casa eran chistes de ancestrales. Esa referencia hacia lo ancestral y hacia la valoración crítico de lo que sucede, no aceptar como valioso la aproximación popular o mediática, sino reflexionar un poquito de qué es lo que se está diciendo y cuáles pueden ser las verdaderas raíces, me llevaron muy rápidamente, ahí sí, cuando empecé a coleccionar, que empecé muy temprano, a decir, bueno, el Marta Traba, el MoMA, el mundo del arte valora a estos artistas colombianos, qué orgullo, pero aquí hay otra cantidad de manifestaciones que pasaron y que a mí me parecen que pues, me dan muy cercanas. Yo empiezo a coleccionar, por ejemplo, artesanías. Una colección habla tanto de las obras que la rodean como de la mente y el corazón de quien las crea, ¿no? En este caso, ¿se definiría tu colección como ecléctica? Ecléctica, exactamente. Es parte del ecléctico. Por eso te decía que mi aproximación es compleja y en consecuencia la colección es supremamente ecléctica porque no hay categorizaciones de valor establecido, bien sea cultural o bien sea económico. Es decir, yo tengo al mismo tiempo artesanías con obras de estos grandes maestros y seguramente con una que otra obra de gran valor comercial. Pero tengo la artesanía, aquí están, conviven conmigo unas artesanías que me parecen las más maravillosas del mundo, que las tengo desde cuando era estudiante o de cuando mis primeros trabajos que me obligaban a ir a distintas ciudades de Colombia y si tenía un ratico en la tarde, pues iba al mercado de artesanías y me traía algo, porque era lo que podía comprar, pero el valor que le daba era ese valor, digamos, de apreciación por fuera del comercio, porque si bien era un almacén de artesanías, yo dentro de ese almacén escogía la pieza que me parecía que era representativa de una cultura, de una tradición, que estaba mejor que las otras, cosas de ese estilo. Entonces, con ese punto de partida, que es el que coincide con el concepto que en Colombia se maneja de lo bachué, es que termino, digamos, en donde estoy más como un resultado que propiamente algo que conscientemente haya buscado. ¿Por qué? Porque teniendo esa preocupación y habiendo hecho una ya luego de muchos años, casi en ese momento 2008, podría decir que llevaba 26 años coleccionando en el 2008. Fíjate que los años 70, 60, con esa influencia que se hace de parte del MoMA, de las empresas norteamericanas, los concursos de arte, ¿sí me entiendes? Sí se formó una crema de artistas. Es decir, había una situación donde era fácil ser coleccionista y ser buen coleccionista y como le pasa a la mayoría de los coleccionistas, hacer inversiones seguras. Porque es que ese es otro tema que hay en el coleccionismo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la inversión segura, de acertar en los artistas que componen tu colección, de acertar, digamos, en la colección como un medio de relacionamiento o de apreciación entre pares o frente a inferiores. Entonces hubo coleccionismo institucional, los bancos, las compañías de seguros, las empresas compraron arte, y luego sus dueños también, sus accionistas compraron arte y yo creo que 60, 70 en Colombia hubo algo de coleccionismo y tal vez por eso era que yo veía ese desafío, porque yo decía, se colecciona, pero primero eso vale un dineral y segundo yo prefiero otras cosas. Mi actitud siempre fue, y hoy la defino de alguna manera como de dos maneras. Una, que me interesa el lado oculto de la luna, una gran atracción por lo que no se ve, por qué no se ve, por qué sí se ve lo otro. O sea, es una actitud muy política, cultural, es decir, a la influencia cultural y caemos en el tema directamente a la valoración del patrimonio, la conformación de un patrimonio, que es uno de los desafíos que se mantienen. ¿Quién define qué es un patrimonio cultural, ¿no?
y el coleccionista privado en general es descalificado porque no tiene la autoridad para definir qué es un patrimonio cultural y las simplificaciones para descalificarlo son altas, ¿no? En Europa yo creo que no hay esa tradición, en Estados Unidos menos, pero en Latinoamérica sí es muy usual que se predefine. Yo en estos días no he investigado el término, hay una concepción finalista, es decir, el que te mira ya sabe qué es lo que quiere ver. Entonces aquí el coleccionista, tal vez por esa historia que te estoy contando, es un inversionista. Entonces el interés es de valoración económico de la obra y cualquier otra cosa que diga es para ocultar esa condición. Y ese definitivamente nunca, nunca, absolutamente nunca fue mi interés. Por eso te decía que aún hoy una artesanía me puede parecer tan absolutamente maravillosa como un botero o seguramente más. Y si la voy a vender o no, pues eso no lo sabe uno, ¿no? Y tampoco tengo por qué decidirlo ahora o antes o después. Sí. Trato de evitar, digamos, la valoración del esfuerzo en función de la cantidad de las obras, en función del valor de las obras. ¿Sí me entiendes? La aproximación y de gestión. Porque entiendo que el proyecto Bauché también es la transición lógica, pues también para exponer, los coleccionistas acumulan tanto que luego tienen que almacenarlas. Eso exactamente que estás diciendo, o sea, eso que estás diciendo es absolutamente cierto, pero suceden varias cosas. Uno, después de que tú cuelgas algo y logras, como te contaba, esa metodología tipo Reina Sofía, y los diálogos y los cuentos que tú tienes en la cabeza, sobre todo cuando viene alguien, se te facilitan, o tus recorridos cuando estás pensando en algo te lo facilitan, las obras además terminan apropiándose o pegándose a los lugares. Y totalmente sucede lo que tú dices, de que uno quiere contar un relato, entonces en ese sentido pone unas obras al lado de otras, en una habitación quiere tener capacidad de echar un cuento, entonces unas que no corresponden a ese cuento la cambias por otra que... Y con el tiempo eso termina consolidándose e incrementándose, como tú lo dices, es absolutamente cierto, en la medida que viene alguien y lo interroga a uno, y uno normalmente es muy raro que uno tenga, digamos, presabidas situaciones que la gente observa. Entonces uno dice, ve, que exactamente, qué agradable este ángulo. Entonces eso hace que la obra se ancle todavía más. Entonces, ¿cuál es la satisfacción real del coleccionista cuando llega a ese punto? Y es ser invitado a prestar las obras para un proyecto, digamos, amplio en una institución y darse la oportunidad de ver su obra en otro contexto y descubrir nuevas aristas. Esa es la verdad, para mí, la verdadera recompensa para el coleccionista. Y también cuando alguna institución ya se anima a decirle, haz una propuesta, echa tu cuento aquí en nuestras salas, que es la que te decía al principio, que es la que a veces en los consejos directivos de esas instituciones entran a discutir qué tan válido es exhibir una colección privada, etcétera, etcétera. Pero cuando se da, ahí sí que es el premio mayor, ahí sí es el gordo, porque ver tu colección a partir de una propuesta que tú haces, normalmente por más invitación directa al coleccionista va a haber un nuevo diálogo, una nueva interacción, bien sea con la directiva de la institución o con el equipo curatorial de la institución, que aunque respeten tu propuesta, pues va a haber un diálogo que te interpela y nuevamente tú descubres aristas. Entonces lo que va a ese lugar normalmente son una o dos piezas de las que tienes colgadas, que es lo que llama la atención para la invitación, pero luego se dan una cantidad de obras que tú viste una o dos veces. Y muchas obras, por ejemplo, que es la grandísima satisfacción en el caso de la colección contemporánea, que son instalaciones. Entonces tú una pintura, una escultura la puedes saborear en foto, pero cuando es una instalación no tienes ningún nivel de interacción, y cuando te invitan a que prestes esa obra o que muestres esas obras instalativas, es como si le ampliaran a uno su ámbito privado para disfrutarlas. ¿Te interesan las instalaciones? Mucho, mucho, mucho. En los últimos 20 años, 22 años, el último núcleo de la colección es a partir del cambio del milenio.
que es cuando doy ya, digamos, tomo una decisión, luego de haber acumulado un acervo, llamaríamos moderno, a los años cuando se empieza el Y2K, el riesgo del cambio del milenio, que el mundo se iba a acabar porque los computadores iban a disparar las bombas atómicas. Previo a eso, cuando empieza ese ruido, yo reflexiono y digo, bueno, miro para atrás y tengo una colección, digamos, o un esfuerzo grande en lo contemporáneo, en lo moderno y en lo setentero, digamos, que es como ya la reacción frente a esas condiciones de Guerra Fría. Hay una reflexión muy temprana y muy fuerte frente a las políticas o las acciones culturales en la Guerra Fría, intuitiva totalmente, pero que se confirmaron ahora con las investigaciones recientes. Y digo, bueno, vamos a lo contemporáneo. Y esa fase contemporánea, a pesar del gran amor, estudio, entendimiento de la pintura, excepcionalmente tiene una pintura. ¿Te dejas asesorar a la hora de adquirir una instalación o una No, obra? las decisiones son, digamos, absolutamente personales y a partir de reflexiones personales, observando a otros que toman decisiones, es decir, visitando museos, visitando colecciones, escuchando algunos artistas que teorizan mejor que otros y cosas de ese estilo, pero muy a partir de esa misma idea que te expresé. Entonces, cuando tomo la decisión, digamos, consciente de que tengo que hacer un esfuerzo por entender lo contemporáneo, lo primero que me encuentro y que tiene que ver con este tema de conservación de un patrimonio es que teorizaciones, por lo menos accesibles, no tenía dónde leer y lo poco que había que leer, pues si tú vas a los escritos de los años 90, pues eran unas entelequias. Las explicaciones que se daban y que se escribían y las apreciaciones de los artistas o las justificaciones hacia los artistas de ese periodo, pues eran cosas que yo no entendía, lenguajes que no entendía, decisiones que no entendía. Y hubo la obra, porque la respuesta realmente es esa, que es un artista colombiano que se llama José Alejandro Restrepo, que su obra y su actuar artístico era muy bien resuelto desde el punto de vista, bueno, me llamó la atención lo suficiente para profundizar en su propuesta. No la entendía, pero veía que ahí había algo que me interesaba en el sentido que hacía referencia a eso que hablábamos ahora de lo ancestral, de lo raizal, de lo profundo del territorio. Y entonces empiezo a estudiarlo y efectivamente se convierte como en mi metodología, que es una metodología que me lleva, no sé si para bien o para mal, a todavía tener que abrir otro capítulo de la colección, otro nodo de la colección, que son los mapas e impresos de la conquista, para tratar de entender esos procesos de descubrimiento, ¿no? de anexión o de llegada a un territorio nuevo y con una población desconocida y con una intención pues explotadora. Y esas son las reflexiones de José Alejandro. Entonces me enloquezco con los mapas y cómo los mapas siempre han sido la construcción de unas verdades, siempre han sido dibujados con unas intenciones. Entonces, fíjate cómo esa invitación a revisar esos rastros y entender que esos rastros realmente preconcebían o tenían una intención política, pues me dan el estribo para tomar decisiones sobre lo que me interesaba en lo contemporáneo. Si en algún momento me interesó lo nacionalista porque correspondía a unos rastros para la construcción de una idea de nación, ¿cuál era la nación que estábamos construyendo ahora? Me interesaba que partiera de reflexiones que inclusive fueran más atrás de ese simple sentimiento, digamos terrenal, sí, raizal, puede ser la palabra. Y que encajaba con la identidad ya de la construida, ¿no? De la colección. Totalmente. Entonces, por eso, y son los años 2000, me imagino no, pues es la efervescencia de la instalación y cosas de ese estilo, y me siento muy cómodo con la instalación, un medio que en la vida hubiera pensado que me interesaba.
teniendo ya esa base de cuál era la voz o las voces que yo quería escuchar, qué artistas y qué temas eran los que quería escuchar, eran artistas que se expresaban multimedia, a través de instalaciones, videoinstalaciones, pintura y sonido, porque pues digamos esa multisensorialidad nuevamente es lo que me atrae. En tu colección predominan entonces las expresiones artísticas colombianas. Sí, sí, o sea, el punto de partida es esa reflexión, digamos, territorial, que luego se amplía hacia esa, digamos, ubicación en el mundo a partir de un proceso que todos reconocemos y que trae unas consecuencias, que es lo que se ha llamado el encuentro de dos mundos, para buscar la palabra más neutra posible. Y entonces, luego a partir del encuentro de esos dos mundos, empiezo a identificar que hay temáticas que son comunes. Entonces, de alguna manera, esa colección moderna, que podríamos llamarla 100% colombiana y más en lo contemporáneo, empieza a tomar decisiones sobre artistas de otras regiones de América que tratan esos mismos temas. Es decir, la circunstancia de pensar América, de pensar a Colombia no como el lugar donde nací, viví, voy a morir, empieza a ser, bueno, que eso, decir, cuál es mi dimensionalidad, y la dimensionalidad es América, que eso es uno de los propósitos del proyecto Bachué, pensar en América e invitar y hacer el esfuerzo, que es dificultoso, de partir el territorio al menos en tres segmentos, como es que tradicionalmente nos han partido para reducirnos. Es que volvemos a la misma, la partición de un territorio implica una intención de dominación, y si profundizamos el tema de Latinoamérica, Iberoamérica, Panamérica, etcétera, pues está cantada la geopolítica, la intención política. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a reflexionar sobre la producción contemporánea a partir de ese proceso inicial de la acción de dos mundos confrontados, es que me doy cuenta que finalmente todos tenemos los mismos problemas, y una afirmación que me sale inmediata por lo que me había preocupado bajo el concepto de, digamos, de la influencia norteamericana, es que Norteamérica está tan complicada culturalmente como nosotros, o más, porque pues además no tienen, la capacidad crítica es muy poca, pero entra uno y sí ha habido siempre movimientos críticos. Si tú vas a la movida californiana, por ejemplo, que es la que me interesa mucho hoy, es de toda la revolución hippie, no es más que una reflexión sobre el ser norteamericano, ¿no? Entonces, paso a tener como esa concepción de América y hacer unos esfuerzos, o tener una capacidad de identificar y permitir la atracción por otros artistas normalmente contemporáneos, que tienen esas temáticas y las resuelven de pronto de una mejor manera que yo haya visto. Entonces ya no es tan importante que el artista sea colombiano, sino que ese tema que me interesa, hay otro artista que lo ha resuelto mejor. Y obviamente va a ser un latinoamericano, porque es al que se le ocurre esa problemática, ¿no? Entonces, la colección contemporánea tiene un núcleo muy fuerte colombiano, pero también podría hablarse de que hay un nodo latinoamericano. Pero las cosas no terminan ahí, y cuando empiezo, entonces yo me sitúo ya como colección, en que tengo un discurso y una posición construida desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con un soporte de reflexión y de educación que se refiere a documentos de descubrimiento y conquista y de viajeros, como ven el territorio de los que nos visitan. Entonces digo, bueno, tengo un vacío muy grande, que son años 80s y 90s. Y empiezo a indagar y me doy cuenta que finalmente los 70s en lo colombiano lo tengo muy bien resuelto, pero no entendido, que es un poco lo que ves aquí,
y empiezo a decir, bueno, yo tengo también, sin ser consciente, porque era una atracción, digamos, más de natural antiimperialista, por decir de alguna manera, del momento, del espíritu del momento en la universidad y esas cosas. Entonces empiezo a ver y me detengo nuevamente en esas fotografías, el uso de la imagen para la expresión, fotografía, afiches, pósters, serigrafías, grabados, que hasta ese momento los consideraba como material menor, y empiezo a encontrar la riqueza de eso con el gran hallazgo, no sé, con el gran hallazgo, digamos, en términos de ampliación de pensamiento, pero con un desafío más grande, y es que la producción, si en alguna época se puede decir que el arte colombiano ha tenido una dimensión universal, es decir, ha tenido esa lengua universal, que yo la traduzco no ni siquiera al fonema, sino a la letra, es decir, palabras que cualquiera puede entender, es en esa época y corresponde a situaciones de control político, sometimiento político a las ideas, digamos, que debaten, que confrontan las hegemonías, pero no encuentro la palabra, pues que es elemental. Bueno, los países donde hubo represión, la palabra. Me encuentro que los países, y eso a partir de exposiciones internacionales, por ejemplo, Perder la forma humana, que la hace alguna institución de Berlín, y luego el Reina Sofía, y luego se hace en algún otro lado, la vi. Luego hay otra que se, o antes hay una que se hace en Alemania que se llama Subversive, Subversión, y yo me encuentro que eso que hay ahí me es absolutamente familiar, pero que Colombia no está visto. Entonces empiezo a indagar y digo, pero si yo tengo ejemplos, o sea, que podrían haber estado en esa exposición, no los he valorado, y empiezo. Entonces hoy la colección en ese periodo es, diría yo, altamente internacional. Ajá, ajá. Tanto en el expresionismo de los años 60, del arte conceptual y fotografía de los años 60 y 70. ¿Ha estado expuesto en otros países? Estoy en esas, no, Ajá. estoy en esas. La parte mía, digamos, la semilla de esa, digamos, la primera crema de ese acervo, sí se exhibió en el Instituto Cervantes en Madrid, Ajá. y ha itinerado por distintos lados. Se llama Autorretrato disfrazado de artista, que es arte conceptual y fotografía en los años 70 en Colombia. Bueno, que es otra historia ahí que tiene que ver con la valoración cultural, que es una reacción que como coleccionista tomo yo frente a un texto curatorial de la participación de Colombia en la Bienal de 1980 en Venecia, donde invitan a Colombia. Bueno, yo tengo muchas reservas con los procesos de la Bienal de Venecia, pero invitan a Colombia, y la institucionalidad colombiana lleva a que muestre qué sucedió en los años 70 en nuevos medios. Ajá. Entonces Colombia lleva fotografía de fotógrafos, de fotoreporteros, para mostrar una variedad del país y no sé qué y no sé cuántas, y hay un rengloncito que dice, y no se llevan fotógrafos experimentales porque es una propuesta que es solo apta para entendidos, y no me acuerdo qué dice, pero yo leo y yo como curador no entiendo bien qué fue lo que le dio susto mostrar, y se conforma esa colección que se llama, esa exposición que se llama, entonces es un lado B. Te encuentras que los artistas se reflexionan de la misma manera y son verdaderos testigos de su momento, y no son controlables porque efectivamente la institucionalidad no logra leerlos, porque para bien o para mal están codificados de otra manera. El proyecto es multivectorial. Esa es una actividad, digamos, nueva para mí, lo de la galería que se llama El Dorado. ¿Por qué? Porque eso fue un proyecto que inicia mi hija, reactiva ante el apoyo que me daba para las publicaciones, que normalmente eran publicaciones de historias tristes, de artistas que habían tenido una propuesta, que tenían un valor y que han muerto o ya están viejos sin el debido reconocimiento. Entonces ella, en su temprana juventud emocional, me dice, tú estás llorando sobre la leche derramada, está muy bien lo que haces, pero eso no sirve para nada, ¿qué vas a hacer para que eso no suceda hoy? Yo simplemente le dije, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque es lo que se me da.
Entonces ella abre en lo que iba a ser el espacio, digamos, de gestión de la colección, ella se me atraviesa directamente y abre una galería con la intención de mover los artistas de su generación, pero eran artistas de 22 años. Y antes, la mayoría que eran sus amigos. Entonces se me atraviesa, me parece que la concibe de una manera, ahí llega el tema, pues a pesar del conflicto de intereses, creo que el tiempo demostrará que fue muy inteligente, por lo menos me convenció a mí muy claramente, y se cree, y lo crea a partir de ese mito, de esa ambición del dorado, que es la que ella y los artistas de su generación tienen, de ser exitosos y no morir en el intento, como eran la gran cantidad de artistas que yo trataba de poner en lugar. El nombre ya es bastante significativo, ¿no? El dorado. Exactamente, el dorado. Exacto. Bueno, y que además tiene una conexión directa con el territorio, que es la parte que yo apoyo, porque básicamente en la mitología, el lugar donde... el dorado es un concepto previo al descubrimiento de América y de alguna manera causal. Pero cuando los españoles empiezan a indagar por el oro, por el dorado, se encuentran con una leyenda. Y esa leyenda sucede acá. Ahí estamos llegando al tema. Esa leyenda sucede acá. Sucede en la zona de Bogotá. Ah, eso no sabía. Exactamente. Esa leyenda del dorado es la adoración a la madre Bachué, que es la madre de los chibchas. Ah. Ahí es donde nos juntamos con Valentina. Entonces, el mito que escuchan en Perú y que los hace llegar aquí a Pizarro y la búsqueda de Lope de Aguirre, y luego los alemanes, Nicolás de Federman, y luego los españoles, el español, digamos, que viene con el encargo, es buscando el dorado en estas tierras altas, porque la diosa Bachué es la Eva, es la madre, la diosa generatriz del pueblo chibcha, del pueblo muisca. Bueno, hay un tema que yo no he podido resolver. Y cuando ella sale de una laguna con un niño en sus brazos, pueblan la tierra, y cuando van a regresar, cumplida su labor, reúnen al pueblo y les dicen, ya nos vamos, pórtense bien y no me olviden. Y el no me olviden es que los indígenas tienen unos sitios ceremoniales, varias fuentes de agua, no solamente una, donde echan piezas de oro tributo a la madre Bachué. Entonces, esa es la ceremonia o el decir que escuchan en los alrededores. Ah, está unido. Exactamente. Y como todas son acciones finalistas, acciones, digamos, donde necesitas tener un objetivo claro para poder llegar o para poder tener quien te patrocine en llegar, se genera esa búsqueda de ese lugar. Incluso desde Debrí está escenificado y lo ubican hacia los lados del Orinoco, de la Guyana, por una razón, bueno, porque no sabían dónde era. Y hay una primera afirmación de que el dorado está en el Orinoco y por eso la exploración del Orinoco es tan fuerte en los 1500, 1600. Es fuertísima. La exploración de América se hace por el Orinoco. Entonces, pero se ubica exactamente en Guyana, que es donde los mapas y las exploraciones señalan, y cada explorador venía, inglés, holandés o no tanto español, porque era una intromisión en el Imperio Español, vienen a buscar el dorado en la Guyana. Y existen cantidad de mapas que ubican el dorado allá, y es la historia de Lope de Aguirre, que si no has visto esa película, te recomiendo. Aguirre, la ira de Dios, está en internet, de Herzog. Eso es una obra maestra. Eso es de los 70s. Esa Bachué es la diosa generatriz del pueblo chibcha, es la razón de la leyenda del dorado, es la razón de que Bogotá sea reconocido como el sitio del dorado. Y un artista colombiano se va a Madrid y luego a París a estudiar escultura en los años 20, pero buscando escultura, digamos, en ese momento entre Decaux y Nouveau, más Nouveau que otra cosa, siguiendo los pasos de otro artista colombiano que era exitoso y que en ese momento creo que ha sido el único inclusive que fue contratado para monumentos públicos en Colombia porque hacía obras
de arte bellas. Él se va buscando eso, va a Madrid, de Madrid pasa a París y estando en París, año 1924-25, se encuentra con todas esas tendencias nacionalistas, el tema de la revisión de las culturas primitivas, conoce o ve el valor que se le da a las piezas precolombinas y prehistóricas en los museos de París, en el Louvre y en el Trocadero, ve colecciones de arte precolombino colombiano puestas en un museo que le llama mucho la atención, es decir, lo nuestro vale, lo nuestro es considerado aquí como algo importante, entonces produce esa pieza, que es una pieza bastante ecléctica, exactamente, esa la produce en París. Vale, Y vale. evidentemente es muy oriental, tiene una estética muy oriental. Entonces esa pieza tú la ves y cuenta esta historia que te conté. La única pista que necesitas es entender que ella tiene las manos levantadas, que se ve como un tocado, pero no es un tocado. Es un niño que lleva encima de la cabeza. Eso no me di cuenta. Exacto. Eso es, digamos, la parte más difícil de entender, pero luego de que lo sabes, es evidente. Entonces ella tiene un niño en sus cabezas y tiene la forma de las dos serpientes. Es muy ecléctica en el sentido de que es muy oriental, inclusive tiene símbolos egipcios. La figura como tal, la forma, el antecedente está en el Louvre, en un sarcófago egipcio. Entonces, este artista gana salones de artes de París como artista Art Nouveau, pero en un momento dado produce esta pieza porque dice, y esa pieza es publicada únicamente una foto en un periódico de Colombia. Y a partir de esa foto, en ese momento de los nacionalismos, los intelectuales colombianos construyen la teoría o la propuesta del nacionalismo colombiano a partir del concepto de la madre Bachué. ¿Y cómo se llamaba el artista? Perdona. Rómulo Rosso. Ajá. Entonces, los intelectuales colombianos, básicamente de literatura, de política y de arte, pero más de intelectualidad pura, escritores, ven en esa propuesta un símbolo, un referente, una ¿cómo se llamará eso? Un referente, y construyen esa teoría. Y una de las piezas que producen es la oración a la Madre Bachué, y en la oración a la Madre Bachué dicen, hemos escuchado la llamada de la tierra, y nosotros como intelectuales tenemos el deber de indagar y ser los seres de hoy. Por eso o la definimos como la base de la modernidad colombiana, porque hay una ruptura total con lo que teníamos para construir a partir de ese llamado de la tierra el deber ser del colombiano. ¿Y no la tienes por ahí cerca? Primicia, esto no se sabe, pero no importa. Va a estar en la Fundación Juan Marc en una exposición que van a abrir es el semestre entrante, una exposición grande que van a hacer en Madrid, la Fundación Juan Marc. Bueno, entonces esa pieza se desarrolla en París, y cuando viene la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, el artista tardíamente es invitado a hacer el pabellón de Colombia, tardíamente porque ya España, por encargo de Colombia, había construido el pabellón, y el pabellón es una iglesia colonial. Y se suponía que era una exposición para mostrar la ancestralidad. Es una exposición 100% nacionalista. Entonces, este señor Rómulo Rosso redecora con apliques y con otras obras esa iglesia, y coloca en el patio central, como pieza central, a la Bachué, convierte esa iglesia en un templo para la Madre Bachué. Y impresionante. Esa pieza está en el pabellón, pero es prestada, no es parte del pabellón. La pieza regresa a París. La pieza regresa a París, y el concepto de la cultura Bachué, del momento Bachué en la historia colombiana, casi que a cualquier colombiana le puedes preguntar, ¿tú sabes quién es un artista Bachué? Es una etiqueta que todos reconocen. Y resulta que esa pieza permaneció en París y luego en Colombia en manos de la familia original y fuera de la vista del público durante 70 años. Pero todo el mundo hablaba de la Bachué, y la Bachué sale a la venta porque
La dueña es la esposa de el que encarga la bachuea, Rómulo Rosso, que se la presta para que vaya a Sevilla y regresa a París. Es un colombiano que vive en París, que luego regresa a Colombia, o su hijo regresa a Colombia casado con una española, y de regalo de matrimonio le regala la bachué. Entonces la bachué viene como regalo de matrimonio de esta pareja. Esta pareja se separa en algún momento, la señora se queda con la bachuela española, y en el año 2004, que es donde vamos ya a caer en fechas, aparece un historiador de arte y empieza a mover la bachué con la intención de que sea adquirida por el coleccionismo institucional. Y el coleccionismo institucional no le da lugar. La perciben como una pieza que no tiene carácter porque es un precolombino mal hecho, es una expresión literal, o sea, estoy repitiendo algo que escuché de alguien, luego que es muy costosa, como si nunca hubieran comprado algo, porque pues son entidades mucho más poderosas, y a mí me pareció que era costosa pero no incomprable. Y este escritor, este historiador, porque es muy influyente, insiste y no desiste, hasta que la señora le dice: mire, van 4 años, usted la ha expuesto en diferentes sitios y no me tiene una respuesta, yo ya me voy, yo tengo un amigo en Madrid que me dice que eso allá se vende, no hay problema, yo me la llevo. Entonces yo me entero de esa situación, entonces empiezo una colaboración con este historiador para que el Museo Nacional la adquiera. Inclusive hablo con unos amigos para hacer me dice él, dónala. Le digo: no, pues yo tampoco voy pendejo, yo soy coleccionista. Si voy a sacar el dinero, lo saco para mí. Pero me dio remordimiento porque sí tenía la vocación yo muy claramente de que debía ser institucional, y hablo con 2 o 3 amigos y le digo: oiga, entre 10 regalémosla, pues que dar una 10ª parte no me arde. Y sí tengo el corazón en que es una pieza muy importante porque era central dentro de todo mi discurso desde mi primer día. O sea, yo como antioqueño sabía de la bachué de siempre. Es la joya de la corona, podríamos decir. Total, es la pieza central del arte colombiano. Digan lo que digan después. Estando en esas, me entero que ese museo hace una compra de unas piezas coloniales por mayor dinero de lo que valía la bachué, porque yo ya sabía cuál era el precio al que tenía que llegar como coordinador de las donaciones. Entonces llamo a alguien allegado al crítico y le digo: mire, dile a fulanito que esa pieza o me la vende a mí o se va del país. Ya no, que sigue con la donación. No sigo con la donación porque me ofende. Una pieza no puede entrar a una colección simplemente por la presión externa y no por un entendimiento o un deseo íntimo. Si el museo no la quiere, no la quiere. Y luego va a ser una lucha para que la exhiban, y como lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, no es patrimonio del museo, fue un regalo. Entonces, de esa manera, en el 2008, la pieza llega a mí. Tiene otras anécdotas, otras cosas simpáticas, donde hay una valoración espiritual. Entonces, esa es la historia de la bachué. La bachué llega, digamos, derivada, un poco podríamos hablar con esa teoría de esas de autoayuda que se llama la ley de la atracción, de que lo que va a ser de uno va a ser de uno y que las cosas le van a llegar por un deseo íntimo. Sí fue una pieza, digamos, que no soñé tener. Finalmente, pues era como el lugar lógico, lo tomo así y se me convierte en una obligación. Entonces, nace el proyecto Bachué con la intención de evitar que esos procesos se repitan con las piezas de arte colombiano. Mira, 1 hora y media para contestarte la primera pregunta.